nome é Joaquim Globo, eu sou diretor da revista Nova Sociedade. Do meu lado, José Nathanson, ele é chefe de redação da revista. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, queria agradecer a sua presença. Sabemos que temos forte competência na Anfox. Para nós é uma experiência nova, é a primeira vez que a gente participa deste evento. Então também não sabíamos muito bem como era a mecânica, mas vocês seguramente notaram que é uma atividade um pouco diferente das outras atividades acadêmicas que se oferecem. Em todo caso, queria também aproveitar para agradecer aos organizadores e a todo o pessoal de apoio a oportunidade de estar aqui. Nós que somos? Nova Sociedade é uma revista que existe na América Latina desde 35 anos, mais antiga que a Anfox. É editada em espanhol, começou em Costa Rica em 72, se mudou para Venezuela e se mudou agora a Buenos Aires faz 2 anos. Tem 35 anos de aparição contínua, 6 números ao mês. Então, em todos esses 35 anos, embora o Brasil, no mesmo tempo, sempre era o que é, o maior país do subcontinente e que abarca metade da população latino-americana, a gente nunca fez uma edição em português. Então, quando fizemos o planejamento e estivemos em São Paulo, conversando com o pessoal que participa na organização da Anfox, pensamos, bom, é preciso fazer um número em português. E, às vezes, temos feito traduções de números normais, ao alemão, nesse caso, mas pensamos que ia valer a pena fazer um número especial para o Brasil também. Não só em português, senão com uma temática específica. Então, o que vocês têm na mão é um número especial, fora da série. Vocês vão encontrar na penúltima página os últimos números normais, dos 211 que saiu ao mesmo dia que esta, sobre transformações no mundo sindical, e os números anteriores sobre o Estado e o número especial sobre a Bolívia. É uma revista que agora é distribuída mundialmente. Estamos presentes em mais ou menos 300 bibliotecas universitárias em todo o mundo, nas maiores na América Latina, seguramente também. Segundo eu saiba, na categorização da Catas está na primeira categoria. Ou seja, é uma revista que a gente tenta de fazer com muito cuidado, com boa qualidade, e a resposta que a gente recebe geralmente é muito boa. Bom, acabo com o comercial. Está completamente na internet, podem se inscrever, fazer subscrições também, quem quiser, mas está completamente na internet com mais de 3 mil artigos aparecidos até agora. Esta atividade, vocês viram, eu vou citar uma frase sobre um artigo que sintetiza completamente o que a gente queria fazer com a revista. E um pouco com essa atividade. Mas nessa atividade a gente assume, vocês assumem e se querem discutir um pouco fora da temática planteada especificamente, não seria nenhum problema. É do Ricardo Feinstein. A questão o problema como se consegue equidade. Através de enfoques mais de política macroeconômica ou mais de política social. E ele escreve como o desenvolvimento social não pode descansar exclusivamente sobre a política social, a política econômica não pode garantir por si só objetivos socioeconômicos. Não é possível que a equidade, com a mera ação ex post, ou seja, através de políticas sociais, seja necessário incorporá-la ao sistema produtivo. Isso era a ideia básica
da construção da revista, e essa questão, essa preocupação se reflete em vários dos artigos. Eu vou deixar vocês agora com José Nathanson, para que ele não ficar aqui como Adolfo, para falar sobre a revista especificamente, umas palavras e apresentar a nossa meta, que eu acho que vai ser bastante interessante. Muito obrigado a você. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Yo voy a hablar en español porque no falo portugués, pero voy a tratar de hablar despacio y van a ser solo unos minutos. No tengo mucho más para agregar. Cuando decidimos hacer la primera edición de Nueva Sociedad en portugués, tratamos de buscar un tema que nos pareciera que fuera especialmente interesante para Brasil, pero que a su vez tuviera algún tipo de relación con América Latina, porque la revista es latinoamericana y todos los temas de las ediciones regulares tocan temáticas latinoamericanas. Entonces pensamos que el tema de la pobreza y la equidad podía ser un tema interesante, básicamente porque la desigualdad y la pobreza es quizás el principal problema de América Latina y también es ciertamente el principal problema de Brasil, y además porque Brasil nos parecía un país especialmente significativo en este tema porque es el país donde hay más pobres en términos absolutos de América Latina y porque históricamente siempre fue uno de los más desiguales, aunque según lo que se desprende en los distintos artículos de la revista no está cambiando esta tendencia, aunque sea todavía por ahí un poco imperceptible, pero hay un cambio de tendencia hacia una mayor igualdad, según dicen algunos de los artículos. Así que por eso decidimos que la primera edición de Nueva Sociedad en portugués fuera dedicada al tema de la pobreza y la equidad, y también por eso buscamos el tema o la idea de enfocarlo desde un punto de vista más global, no solo a través de las políticas sociales, que son muy importantes y significativas acá, sino también a través de la política económica y cómo la articulación entre las dos áreas de gestión puede dar una respuesta a estos problemas. La mesa que sigue a continuación va a hablar de estos temas. La idea es hablar de estos temas no centrándose específicamente en la revista, que por ahí puede aparecer o no, sino tratando de ampliar el foco hacia América Latina. La va a coordinar Marco Aurelio Nogueira, que es un amigo de la revista que ya participó en algunas actividades, que fala portugués, así que se va a encargar de manejar el diálogo. Y los dos invitados que han venido de afuera son Vicente Palermo, a quien seguramente ustedes ya conocen porque es un poco argentino y un poco brasilero, carioca, y es especialista en algunas cosas, sobre todo en política comparada entre Brasil y Argentina. Por eso lo invitamos, porque nos parecía que la idea de ver un poco cómo funciona la cuestión en los dos países era interesante. Vicente es investigador del CONICET, que es el Instituto de Investigaciones que hay en Argentina, donde están casi todos los investigadores en ciencias sociales. Y el segundo invitado es Teodoro Petko. Él es venezolano puro. Teodoro es político, básicamente. Ha sido candidato a presidente dos veces. Es el fundador del MAS, que fue el primer partido socialista moderado, digamos, el socialdemócrata de Venezuela. Escribió varios libros. Escribió uno de los últimos que se llama Dos Izquierdas, que es un planteo sobre cómo se están desarrollando las izquierdas en América Latina. Ustedes tienen la versión en portugués del artículo que publicó Teodoro Petko en Nueva Sociedad, que se llama Dos Izquierdas. Está en esta revista, lo hemos puesto para que lo vean. Y Teodoro actualmente dirige Tal Cual, que es un diario, un periódico venezolano que salía a la tarde y que a partir de esta semana está saliendo a la mañana. Así que bueno, los dejamos con la mesa, espero que la encuentren interesante. Por favor. Sí. Bem, muito bom dia a todos. Eu estou meio pego de surpresa, porque é muito cedo para coordenar uma mesa tão importante com personalidades relevantes na vida intelectual e política da América Latina.
Eu agradeço muito ao pessoal da revista por ter insistido para que eu coordenasse a sessão. Acho que José Natterson poderia fazer o trabalho melhor do que eu, mas ele é argentino, portanto é modesto, como nós no futebol e na vida intelectual. Bem, então eu acho que não haveria necessidade de maiores esclarecimentos iniciais, a não ser justificar a ausência de Maria Lúcia Werneck Viana, que deveria estar compartilhando a mesa, mas que teve um problema grave de saúde em família. Eu fiquei sabendo disso ontem, então estou transmitindo e de alguma maneira tentando amenizar a falta dela aqui e justificar a ausência. E eu acho que eu poderia então, levando em conta o que já foi dito até agora, passar a palavra aos dois expositores, talvez começando com o Vicente, pode ser, e depois com o Teodoro. Bom, vou procurar fazer só uma introdução geral para permitir que Teodoro possa fazer uso da palavra mais longamente. Eu acho bem interessante o que ele tem para nos dizer no que diz respeito a Venezuela e a relação no contexto sudamericano. E eu estive olhando e lendo minuciosamente os artigos da revista, mas com o intuito de poder colocar algunas cuestiones vinculadas a relación de Brasil, no contexto sudamericano, sino Brasil, pensar o problema, os problemas que son apresentados nos distintos artigos da revista no contexto da relación de Brasil y Sudamérica. Y Washington tiene una lista bastante numerosa de cuestiones que acho que todas son relevantes, mas es claro que no voy a hablar de todas, no fiquen apavorados, ¿no? Mas voy a comenzar colocando solamente una, porque acho que tiene relación con varios dos artigos, y que acho especialmente importante, embora no sea, o dois, si ustedes me permiten. Una de las es estrictamente relacionada, más estrictamente relacionada ao desenvolvimiento y a equidade. Os artigos do número, como por exemplo de Afonso, de Bauman, de Neri, Marcelo Neri, de Bresser Pereira, trabajan bastante sobre los problemas y los dilemas que han sido colocados, no Brasil, lo que dice respecto a cómo atender esas dos cuestiones, ¿no? Desenvolvimiento y equidad, que nunca fueron obviamente armonizadas en la historia, no solamente en la historia brasileña, sino en general, salvo excepciones en la historia latinoamericana, ¿no? Y en ese sentido me gustaría de hacer dos colocaciones. Una de las dice respecto a la cuestión de la carga tributaria, la presión tributaria, que está discutida en varios artículos. Tengo un artículo que está particularmente dedicado a ese problema, que es el artículo de Afonso, donde él postula, y creo que bastante sensatamente, él faz ecoa un poco más con argumentos elaborados y originales, mas ecoa un consenso, diría que dominante hoy entre los agentes productivos brasileiros, no que dice respecto a importancia excesiva da carga tributaria brasileira e o jeito pelo qual essa
ese exceso estaría afectando las posibilidades de mayor o más rápido crecimiento económico, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión importante, más gostaria de colocar dentro da historia latino-americana, especialmente, bueno, latino-americana, porque nesse sentido a gente poderia incluir perfectamente México. Porque a historia latino-americana poderia se decir que esa é outra, né? Es decir, no sentido que as estruturas tributarias dos estados latinoamericanos sempre foram muito precarias, e foram, em geral, extremamente precarias, salvo excepciones. ¿Por qué? Básicamente porque los estados fueron fracos demais para conseguir desenvolver sus capacidades extractivas e impor a los agentes privados cierta capacidad de financiar las actividades propias do Estado. Falando non somente no que diz respeito á provisión de os bens públicos clásicos, mas tamén cuestiones vinculadas a orientación da economía, cuestiones vinculadas a promoción, selección de actividades, ou tamén cuestiones vinculadas, obviamente, ao amplio conceito de seguridade social. Entonces, en ese sentido, históricamente, lo que tenemos es estados de una incapacidad estructural, o estados que resolvieron ese problema a través de la vía más injusta posible, que es la inflación, o sea, impuesto inflacionario, como expresivo precisamente, entre otras cosas, de esa debilidad crónica de los estados latinoamericanos para obtener recursos de un modo más genuino. En ese sentido, el caso brasileño de hoy es un caso interesante, indiscutiblemente interesante. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos estabilidad. Evidentemente, es decir, uns dos legados do agora não tan popular governo de Fernando Henrique, o governo de Fernando Henrique Cardoso, a estabilidade monetária ou a estabilidade da economia. Ou seja, que nesse sentido, asumiendo eso, el Estado brasileño no puede se valer do imposto tributario, inflacionario. Es decir, no contando con eso, tem desenvolvido un ajuste fiscal, sí, más un ajuste fiscal, una de cuyos alicerces fundamentales es un incremento constante de la carga tributaria. Entonces, eso de cierto pregunta lo que dice respecto a viabilidad de largo plazo de continuar ese incremento, en qué medida eso está afectando las posibilidades de crecimiento. Tudo bem, é importante, mas também é importante reconhecer a novidade de que por primeira vez, talvez na história do Brasil, tem desenvolvido capacidades extractivas estáveis. E se tem desenvolvido a nível tanto administrativo como a nível político institucional una capacidad estatal significativa no que dice respecto a esta cuestión tan vital. Es cierto, indiscutiblemente cierto, que eso se compensa negativamente con trazos negativos, lo que dice respecto tanto a eficiencia productiva y asignativa como a equidade, ou seja, o diseño da carga tributaria non é bom desde o punto de vista da racionalidade económica, é dicir,
a estrutura dos tributos ruim, nesse sentido bastante ruim, y desde el punto de vista da equidad, porque en gran medida descansa sobre sectores desfavorecidos, sectores más pobres, esa capacidad. Mas ya está colocado, y ahora o problema é outro, es un problema, diría diferente, o problema es cómo transformar ese diseño, ¿no?, para hacerlo más racional desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de equidad social. Claro, no es un problema fácil, es un problema extremadamente difícil. Tanto es así que a cuestión la reforma tributaria, porque por otra parte atravesa o ello la polémica federativa también, a cuestión de la relación entre el gobierno federal y los estados, etc. Entonces es una cuestión de importancia fundamental y muy difícil de resolver, y está en la agenda, o no acaba de estar en la agenda brasileña desde ya varios años. Es indiscutible, ¿no? Es importante ver que de facto se colocado un problema nuevo como un resultado de una acción bien sucedida, un suceso desde un punto de vista histórico, diría yo, y que tiene importancia en el contexto latinoamericano, porque si a gente girando estados que, por ejemplo, como Estado chileno, que cuya a tributación, a capacidad extractiva descansa básicamente no fato de que a producción y exportación do cobre continúa en manos estatales. Girando esos casos, justamente los estados latinoamericanos se han caracterizado por esa incapacidad extractiva. Entonces, yo creo que ese es un problema colocado, más es un problema serio colocado como decorrente de un suceso, no de un fracaso, ¿no? Y otra cuestión es a cuestión de las políticas sociales, donde, bueno, si vos son lectores, acredito que sí, ¿no? Todo cientista político debería ser por lo menos un lector de internet o de papel impreso a los jornales. A cuestión de las políticas sociales aparecen, diría que muy comprometidas por un debate ideológico que no está correctamente colocado, ¿no? En el sentido de que la experiencia política más importante que de Brasil de estos años, que es la llegada de una élite política que nunca tenía atingido gobierno federal, embora tuviese experiencias en los niveles estaduales y las prefecturas, y que no es una antiélite, no es una antiélite, es una élite política, una rotación política que diría que con todas sus virtudes y sus defectos, que son muchos, diría que expresa un nivel de amadurecimiento la democracia brasileña. Gostemos o no de ella, creo que eso es importante de ver, ¿no? Y en ese sentido, dentro de esa cuestión, está cómo se coloca la cuestión de la política, los impactos de las políticas sociales. Estaba diciendo, en un debate muy comprometido, pero el facto de las relaciones gobierno-oposición, lógicamente, y ahí aparecen muchas valoraciones extremadamente críticas, ¿no?, que respecto a trazos supuestamente asistencialistas, o trazos clientelistas, o trazos más o menos, diría, que reproducirían relaciones o establecerían nuevas relaciones políticas de dominación sobre los sectores más. Creo que en ese sentido, optados de lo que dice respecto a esas políticas, tal vez estén indicando un panorama bien más matizado y mejor, ¿no? Primero que tienen evaluaciones
cuantitativas y cualitativas y monitoreos inclusive internacionales, ¿no? Respecto a los impactos de esas políticas que, bueno, por un lado muestran, evidencian que sí tienen un componente de continuidad, sí tienen un componente de continuidad en relación a las políticas lanzadas, comenzadas, pero o gobierno FHC, más que tengo un componente de innovación, en especial la multiplicación a mayor abrangiencia y obviamente o monto mucho más importante de recursos. Y diría que dan un perfil interesante, porque están a mitad de camino entre o típico perfil o estado de bienestar bismarckiano, que es un perfil cuyo basamento obviamente es o trabajo, y que para las economías latinoamericanas, como la economía brasileña, como la economía argentina, por ejemplo, en las cuales la importancia del sector informal y la importancia del sector la población que tenga una vinculación, sea informal o sea muy esporádica o a veces hasta inexistente, con un trabajo formal, un trabajo organizado. Esa estructura de estado de bienestar es una estructura obsoleta, como se está viendo en Argentina. A economía argentina y a estructura social argentina han mudado mucho en los últimos 25 años, mas han mudado en un sentido, en una dirección diferente a correspondiente a brasileira, hacia a precarización, informalización, desestructuración. Só ahora tem un proceso de recuperación, tomara que dure. Entonces, o estado de bienestar argentino, o típico estado de bienestar argentino, continúa prácticamente lo mismo. Entonces tiene un desajuste muy grande entre las nuevas características de la sociedad y las características de ese aparello estatal que está obsoleto. Y en ese sentido, algo que el caso brasileño representa una innovación importante, porque no llega, claro, no llega ainda, y algo que no va a llegar probablemente, pero lo menos repitiendo los trazos característicos de lo que podría ser un universalismo de corte escandinavo, certamente. Mas, mismo así, tiene una grande novedad, tiene una especie de híbrido entre los dos, que yo creo que es de fundamental importancia, y que ahí tienen que colocar a creatividad, a voluntad de política, a iniciativas de política pública, porque ahí tiene una brecha, un camino evidentemente muy bien sucedido por enquanto en términos de mayor equidad, de reducción de las desigualdades, y yo creo que esa es una cuestión fundamental. Bom, a outra colocación não tem nada a ver com isso, vou procurar ser muito breve, mas deixo abertos estes temas apresentados, es decir, no estoy simplemente fechando eles, sino abriendo esta discusión. Mas a outra cuestión tem a ver con o Brasil no contexto sudamericano, en términos de seguridad, de equilibrio más político no continente. Y yo diría que esa es una cuestión importante porque América Latina está conociendo una etapa una etapa nova, después da década dos 90 y de los problemas del unilateralismo americano, de un unilateralismo imperial americano en el mundo. Es decir, es una situación global en la cual
tal vez un poco inesperadamente Sudamérica conoce un show no, donde te engañado grados de libertad para la acción, los estados, y un proceso de recuperación, tanto económico como político, que responde a muchos factores. Responde, por un lado, o fato de que los paradigmas dos 90 y la capacidad coercitiva o coactiva dos organismos internacionales que China nos 90 ten disminuido mucho, en parte por propio fracaso de aquellos consensos así llamados neoliberales, y en parte pelo fato de que a importancia política, económica das dívidas externas ten disminuido mucho, y en parte fundamental precisamente porque Estados Unidos está experimentando los problemas recurrentes de su propio unilateralismo tan torpemente desenvolvido. Eso te ha permitido un juego por parte de los países, juntamente con las mudanzas de la propia relación